Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy es lunes 14 de agosto del 2023. Antes de iniciar sobre las noticias más importantes de hoy, quiero hacer una advertencia a aquellas personas que dan seguimiento a este conflicto por medio de YouTube. Muchas veces hay personas que solamente se llevan de lo que sale en YouTube para eso. Las personas que dan seguimiento a la invasión de Rusia a Ucrania deben tener mucho cuidado con los videos que ven en YouTube, pues muchas veces lo que estamos mirando es una simulación de videos juegos. Algunos videos, tanto de los que favorecen a Rusia como los que favorecen a Ucrania, presentan videos juegos que muchas veces los miramos y parece que es una realidad. Sin embargo, son videos juegos. Si uno ve los videos en YouTube, uno tiene que ir debajo para ver cuál es la empresa, la compañía o el sitio que pone esos videos. Por ley están obligados cuando son videojuegos a decir, y así lo dicen, que es una simulación, no es una realidad. Son videojuegos sobre la invasión de Rusia a Crimea, a Ucrania, que muchas veces confundimos, vemos una noticia que explotaron, que mataron, que hicieron tal cosa, pero eso es una simulación, no es la realidad. Hay que ver los videos, las fuentes, de dónde viene y con eso darle crédito cuando son empresas. No importa si es a favor o en contra, sino para uno ver la realidad de lo que está sucediendo. Mucho cuidado con la simulación de videos, juegos sobre la invasión de Rusia a Crimea, a Ucrania, porque muchas veces no es la realidad. Son videos, juegos, que lo hacen empresas y todos ustedes saben lo que son videojuegos, especialmente los que son jóvenes. Las noticias más importantes de hoy, lunes 14 de agosto, son las siguientes. El presidente ucraniano Zelensky reconoció hoy que su ejército intentó atacar al puente sobre el estrecho de Kerch que conecta la península de Crimea con la región rusa. Zelensky comentó que las tropas ucranianas responden a diario a las acciones del ejército ruso y citó, por ejemplo, el humo que podría verse en el puente de Kerch en Crimea. El gobierno de Ucrania realizó hoy otro ataque contra el puente de Kerch, empleando un misil guiado antiaéreo S-200 convertido en la versión de ataque. Otra información de hoy es las alarmas que hay en Holanda. El gobierno holandés anunció hoy, lunes 14 de agosto, que despegaron dos cazaviones F-16 esta mañana para interceptar dos bombarderos rusos que volaban el espacio aéreo holandés y que fueron detectados por Dinamarca, aunque los aviones de Rusia ya dieron la vuelta alejándose del espacio. Tanto Dinamarca como Holanda pertenecen a la OTAN y era un vuelo de bombarderos rusos volando sobre Holanda hoy. El ejército de Ucrania ha asegurado que ha derribado durante la madrugada de hoy más de una veintena de drones y misiles lanzados por Rusia contra la ciudad y la provincia de Odesa en el sudeste del país.
La ciudad, un importante puerto para la salida de cereales y productos agrícolas de Ucrania, donde se concentran almacenes y depósitos para esos productos, ha sido objetivo de los ataques rusos de las últimas semanas, desde que Rusia decidió unilateralmente retirarse en julio del acuerdo para la exportación de granos por el Mar Negro. Ayer domingo, al menos 7 personas murieron, entre ellas un bebé, en varios bombardeos rusos en 2 localidades de la provincia ucraniana de Jersón, en el sur del país. Rusia, por su parte, ha informado que derribó 3 drones en las regiones de Kursk y Belgorod, ciudades rusas situadas en la frontera con Ucrania. También una noticia de hoy nos trae que Ucrania recupera terreno. En el frente, las tropas ucranianas han recuperado durante la pasada semana en los alrededores de la ciudad ocupada por Rusia otros 3 kilómetros cuadrados de territorio que estaba bajo control de las tropas rusas. A pesar de los constantes ataques de la artillería rusa y del territorio minado, en el flanco sur las tropas ucranianas siguieron avanzando porque los kilómetros cuadrados en torno a la localidad ascienden ya a 40 kilómetros cuadrados recuperados por Ucrania que estaban en poder de los rusos. La importancia del Mar Negro. Desde que Rusia puso fin al acuerdo de los cereales con Ucrania, ambos países han aumentado los ataques a los barcos en el Mar Negro y ha aumentado el peligro de escalada bélica. Rusia ha bombardeado con mayor frecuencia los puertos ucranianos y ha anunciado que los buques de carga serán atacados. Ucrania a su vez declaró 6 puertos en la costa rusa del Mar Negro como área de riesgo de guerra y amenazó con ataques de represalia contra cargueros petroleros e instalaciones de los rusos en Ucrania. Hasta aquí estas son las principales noticias del día de hoy, lunes 14 de agosto. Como escritor les voy a hablar brevemente. A partir de hoy les voy a hablar de varios libros que he escrito y publicado sobre el arte de escribir. El arte de escribir no es solamente escribir, sino escribir con arte. Quiere decir que lo que se escribe esté bien escrito, que se pueda entender y que sea fácil para la lectura de cualquiera persona. Tengo un libro que se llama El arte de escribir. ¿De qué trata ese libro? Le voy a dar una descripción breve hoy. Primero, ¿cómo se escribe una novela? Se explica que las novelas, a diferencia de otros géneros literarios, está basada en los personajes que se crean. El escritor tiene que tener en su mente cuál es la novela que va a escribir para poder transmitírsela a los lectores. Pero tiene que describir cada uno de los personajes y tiene que escribir cómo son los personajes. Por eso la novela es lo más difícil en la escritura, porque el que escribe una novela, si hay 16 personas en esa novela, hay un niño, hay que escribir como un niño. Si hay una mujer, como mujer. Si hay un anciano, como anciano. Como sea el personaje, lo tiene que ir describiendo, no a su estilo, sino como son los personajes. Describir cada uno de los personajes. Cómo camina, cómo se viste, cuál es su estatura, cuál es su color, cuál es su nacionalidad,
dónde vive, cuáles son las condiciones que vive. Eso es para escribir novela. Y yo le voy a hablar durante estos días, después que terminemos las noticias, sobre el arte de escribir. La novela es uno de los géneros. Después les hablaré sobre el cuento, sobre el ensayo, sobre grandes escritores. Les voy a hablar sobre el arte de escribir. Así es que espero me pongan atención a lo que voy a tratar a partir de hoy, después de dar las informaciones sobre qué pasa en Rusia. Agradezco mucho su atención.